pecado, venció la muerte. Su nombre es grande, su nombre es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos. Con sus prodigios Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es quien gobierna nuestros caminos y nos adopta como sus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, es quien gobierna con su justicia y esplendorosa es su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos a decirlo, gracia. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Lo que hiciste en mí. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me
has rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Yo quiero ser, yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, barro quiero ser. Ya no vivo yo, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. De gloria en gloria te veo, Dios. Dile de gloria en gloria te veo, Dios. Vamos. De gloria en gloria te veo, Dios. Dile de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, barro quiero ser. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Hola, buenas noches. Dios les bendiga grandemente a cada joven que nos está visualizando a esta hora. Bendiciones para su familia y sus hogares. Estamos aquí como Red Juvenil para compartir un tema muy importante y es la identidad definida en Cristo Jesús. Ya saben que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales. Nos pueden seguir como Red Joven con Visión, como Iglesia Centro Evangélico. Entonces vamos a comenzar un tema muy importante, ya lo había mencionado, una identidad definida en Cristo Jesús. Pero antes de hablarte de una identidad definida, quiero hablarte sobre una identidad distorsionada. Y para eso vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 27. Y dice el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos desde el principio que Dios tuvo el propósito de definir al hombre desde el principio y que el hombre fue hecho recto delante de los ojos de Dios y podía tomar decisiones sabias y un comportamiento adecuado delante de los ojos de Dios. Esa verdad también la afirma el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 29.
he aquí solamente estoy hallado, que Dios hizo al hombre recto. Entonces vemos que Dios diseñó al hombre con una identidad sólida, con una identidad clara. Entonces quiero, como ejemplo, mostrarte dos comportamientos que tuvo Adán cuando estaba definido en Dios. Primero que todo, su comunión con Dios. Parte de la identidad de Adán era que tenía comunión con Dios, que él sabía que tenía un Dios íntimo, sabía que tenía un Dios personal. Y vemos en la Biblia, al principio de la Biblia, que él se comunicaba con Dios y no había ningún problema. Otro comportamiento positivo lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 22 al 23. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, en este segundo comportamiento vemos a un Adán con una identidad clara. Dios le había dado a Eva, le había dado a Eva y él lo tomó de una manera positiva. Incluso fue un poco poeta, la recibió muy alegre. Luego en el capítulo 3 de Génesis vemos que el hombre cae en desobediencia, cae en pecado. Sabemos que la serpiente tentó a Eva y Eva cayó en desobediencia y probó del fruto prohibido que Dios no le había mandado que probara. En Génesis capítulo 3, versículo del 8 a 10, vemos el primer comportamiento de Adán con una identidad dañada, con una identidad distorsionada. Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces aquí en estos versículos vemos un comportamiento claro en la vida de Adán, luego que su identidad se ve distorsionada. Y es que se esconde de Jehová su Dios, cuando él sabía que Jehová era su Dios y que él tenía una relación personal con él. Segundo comportamiento que tiene Adán, luego de que cae en pecado. Génesis capítulo 3, versículo 11 al 12. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí vemos claramente otro comportamiento en la vida de Adán. Le dijo a Dios, la mujer que me diste por compañera. Vamos a ponerlo en este ámbito. Ustedes se acuerdan que Adán había dicho que Eva era carne de su carne, hueso de sus huesos, de una manera poética. Él está diciendo que la mujer que me diste por compañera. Yo a veces me pregunto, ¿cuánta gente, cuántos jóvenes sacan eso como excusa para alejarse de Dios? Hay mucha gente que dice, lo que pasa es que yo soy grosero porque mi familia también es grosera. Lo que pasa es que yo soy mentiroso porque mi familia también es mentirosa. Lo que pasa es que yo soy un borrachín porque mi familia también lo hace y buscan excusas delante de Dios. Entonces, eso, lo que acabamos de decir anteriormente, era la historia de Adán. Y lo quise compartir con ustedes para tener un conocimiento sobre eso. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia frente a la generación de jóvenes? ¿Qué dice la Biblia frente a nosotros como cristianos de esta época? Vamos rapidito a Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. Dice el autor Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es de semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, una palabra sabia del autor Santiago. Prácticamente está diciendo, no sean oidores, olvidadizos de la palabra, sino hacedores. Lo que realmente me va a definir como hombre de Dios, lo que te va a definir como mujer de Dios, es que seas hacedora o eres hacedor de la palabra de Dios. También Santiago está diciendo, es como un hombre que se mira al espejo y luego, cuando se va, olvida quién era. Y así nos sucede a muchos de nosotros, porque no tenemos una identidad clara en Dios,
Porque quizás estamos en la iglesia, ¿verdad? Adorando a Dios, pero luego que salimos de la iglesia, hacemos otras actividades que realmente Dios nos ha mandado. Y así nos sucede muchas veces. Nuestra identidad está distorsionada y no lo sabemos, porque se nos olvida quiénes somos en Dios y comenzamos a practicar un montón de cosas. Se nos olvida quiénes somos en Dios y por ende a veces nos escondemos de Dios y no queremos orar. No queremos a veces ir a la iglesia y un montón de cosas más. Por ejemplo, hay jóvenes que están dentro de la iglesia y quizás están pasando una situación difícil, no tienen dinero y se frustran por eso, se desesperan y ponen su confianza en otras cosas y se les olvida que Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces, chicos, eso era lo que quería compartirles acerca de la identidad distorsionada, que a veces, muchas veces, somos así. Nos olvidamos de quiénes somos y nos apartamos de Dios. Ahora vamos a hablar de la identidad definida en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? Y la Biblia tiene un montón de pasajes que nos enseñan y nos definen a nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Vamos rápidamente a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos que Dios nos define claramente y nos dice que somos un linaje escogido, somos real sacerdocio y somos una nación santa, y eso debería motivarnos cada día a ser como Dios. Algo que afirma esta verdad también lo encontramos en Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Y dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces aquí afirma esa definición. Y la palabra de Dios es muy clara y nos dice que somos su especial tesoro. No sé si en alguna ocasión tú te has sentido poca cosa, si te has sentido que hay gente que te ha lastimado y que no te ha valorado, pero delante de los ojos de Dios eres su especial tesoro. Somos su especial tesoro. ¿Sabes? A mí me llama la atención este versículo en Éxodo 19:5, porque Dios le está diciendo a Moisés que le comunique estas palabras al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Vuelvo y lo leo. Ahora pues, si escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro, ¿verdad? Y me puse a pensar en mi casa, ¿cómo eso se aplica para nosotros ahora en el 2020? ¿Cómo guardamos el pacto? Sabemos que el pacto que Dios tenía con su pueblo Israel era muy diferente al que tenemos ahora. Ahora tenemos un nuevo pacto, ¿verdad? Por la sangre del Cordero tenemos un nuevo pacto y también hay que guardarlo. La pregunta es, ¿cómo guardamos ese pacto? Jesús afirma esas palabras y lo dice de la siguiente manera: el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mi palabra. Entonces, chicos, lo que va a definir mi identidad en Cristo es guardar su palabra, es ser hacedores de ella. En Mateo capítulo 4 se relata la historia de Jesús y Satanás. Satanás intenta tentar a Jesús y miren cómo lo lleva para que Jesús dude de su identidad como hijo de Dios. Satanás le dice: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le responde Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús estaba claro en su identidad como hijo de Dios. ¿Cuántas veces te has dejado llevar por lo que dice la gente? Quizás tu propia familia te ha herido, tus amigos, compañeros, o algún enemigo ha herido tu corazón con palabras que han afectado tu carácter, tu personalidad. ¿Cuántas palabras te han afectado y has dejado que esas palabras te definan como un fracasado, como un perdedor, como una perdedora? Y me llama mucho la atención lo que dice Jesús: no solamente de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo esas palabras pueden definir mi vida? ¿Cómo puede hacerlo? Con lo siguiente: todo lo que sale de la boca de Dios es lo que me define a mí. Eso es lo que debe definirme, lo que sale de la boca de Dios, no lo que sale de la boca del hombre. Y hablando de hijo de Dios, otra definición que muestra la Biblia es que somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado derecho, autoridad de ser hijos de Dios. Entonces, yo soy un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre, o Papito Dios. Versículo 16: y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces tú y yo no somos hijos de cualquiera, somos hijos de Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 17 dice algo importante también, que nos debe definir. Y si hijos, como consecuencia que somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces hay una herencia que está esperando por mí. Soy heredero de Dios y eso debe hacerme feliz, debe hacerme dichoso, porque soy hijo de Dios y Dios tiene múltiples bendiciones para cada uno de nosotros. Algo importante que también nos define, lo encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 15. Jesús dice: porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Cuántos jóvenes tenemos en la iglesia que se encuentran frustrados porque no tienen el mejor celular, porque quizás no tienen la ropa que ellos deseen, porque quizás no han cumplido sus sueños, no tienen un carro, quizás viven en una casa arrendada, quizás no tienen muchas cosas materiales? Pero eso, querido joven, déjame decirte que eso no define tu identidad, porque Jesús lo dijo claramente, que los bienes que podamos poseer en esta vida, todo lo que podamos lograr en esta vida, estudios superiores, una casa grande, una casa bonita, una familia hermosa, muchos bienes materiales en esta vida, nada de eso nos va a definir, porque ya Jesús nos definió hace cientos de años. Somos hijos de Dios y nuestra identidad no depende de los bienes que poseemos, sino de la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Otra definición importante para nosotros como pueblo de Dios lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 14 al 15. El 14 dice: ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Recuerden que esto tiene mucha relación a guardar mis mandamientos, como dijo Jesús anteriormente, a guardar mi palabra si verdaderamente me ama. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y el versículo 15 dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero de ahora en adelante los voy a llamar amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué buena noticia que tú y yo seamos amigos de Dios. En la vida existen muchas clases de amigos, pero el único incondicional se llama el Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ese es nuestro amigo por excelencia. Ese es nuestro amigo incondicional que nunca nos va a fallar. Otra definición importante que vemos en la Biblia es que somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, enseña lo siguiente: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, también afirma esta verdad y dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno de ustedes. Me llama la atención lo que dice Primera de Pedro 1:4, lo que acabamos de leer, que tenemos en el cielo una herencia reservada en los cielos. Eso es impresionante y eso debe marcar mi identidad, de que soy eterno, de que hay una herencia en los cielos esperando por mí. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Digamos que alguien está planeando un viaje.
Entonces la persona compra el tiquete, reserva el tiquete y tiene el tiquete en sus manos. No conoce el destino, ¿verdad? Aún. Pero esa persona se siente motivada, aún guarda dinero, se prepara para ir a ese lugar y conocerlo. Él tiene el tiquete ahí en sus manos, un tiquete reservado. Ahora la Biblia nos enseña claramente que tenemos reservado un tiquete con entrada al cielo. Somos eternos y eso debe cambiar nuestra manera de pensar, de vivir. Eso cambia y me define quién soy aquí en la tierra. Jesús lo dijo, ¿verdad? El que cree en mí tendrá vida eterna. También vemos una definición valiosa para nosotros como hijos de Dios en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19 y dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, versículo 19, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Aquí vemos claramente el valor del cristiano, el valor del joven cristiano. Hay mucha gente confundida porque creen que no valen nada, porque se sienten sin valor y por eso practican un montón de cosas y se sienten vacías. Pero aquí la palabra de Dios nos define y nos da un valor incalculable, que valemos la sangre del Cordero, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Yo les quiero poner una ilustración. Vamos a imaginar por un momento que en el momento que Jesús nos iba a comprar, ¿verdad?, a precio de sangre, no lo fuera hecho. Sabemos que en el principio la humanidad le pertenecía a Satanás, porque el hombre cayó en desobediencia, como lo veníamos explicando. Entonces la humanidad estaba cautiva en el pecado y Jesús nos iba a redimir, nos iba a comprar. ¿Ustedes se imaginan que Dios fuera un Dios malo, que Dios no fuera sido bueno con nosotros? Creo yo que no fuera comprado con oro o plata, fuera hablado con Satanás, le fuera dicho: no, esa humanidad la quiero tener de vuelta, te doy oro, plata, te ofrezco más reino, te ofrezco tal cosa, un montón de cosas que podría ofrecer Dios a Satanás. Pero la realidad fue que nos compró a un precio de sangre. El Rey de Reyes y Señor de Señores en la cruz del Calvario nos compró con un precio alto, y eso es lo que nos define, y eso es lo que debe definir nuestra identidad en Dios, que valemos la sangre preciosa del Cordero de Dios, ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no merecíamos su gracia, no merecíamos que nos fuera rescatado. Sin embargo, vino a morir por cada uno de nosotros para darnos libertad y para hacernos nuevas criaturas. Hay muchas definiciones que se me escapan en la noche de hoy, porque hay muchas en la Biblia. La Biblia define en muchos pasajes quiénes somos. Por ejemplo, somos la luz de este mundo, somos la sal, somos embajadores del reino, somos siervos de Dios, etc. También la Biblia enseña que somos adoptados. Quizás de las definiciones que yo di de hijo de Dios, de la identidad en Cristo Jesús, tú digas lo siguiente: yo siento que ninguna de esas identidades que yo había hablado acerca de Dios y acerca de un hijo de Dios resulta en mi vida. Yo no soy así, pero quiero darte una buena noticia, y es que antes de todas estas cosas, antes que fuéramos en Dios, antes en el pasado, cuando teníamos una identidad distorsionada, Él nos adoptó como sus hijos y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que dispón tu corazón para vivir como Dios quiere. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que damos por terminado esta enseñanza. Dios te bendiga grandemente. Gracias por escucharnos y está atento a todas las transmisiones que vamos a tener los fines de semana, ya sea el sábado, el domingo y también los martes de oración a las 7 de la noche. ¿Qué tal si terminamos orando y le damos gracias a Dios por su palabra? Señor, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos compraste a un precio muy alto. Con tu sangre preciosa, Señor, nos has redimido para ser hijos tuyos, Señor. Nos has adoptado, Señor.
nos has escogido para tu grande propósito. Muchas gracias, Señor, por tu obra redentora en la cruz del Calvario. Hay muchas historias de amor, Señor, pero la más importante es que tú nos amas, Señor, y nos has amado con amor eterno. Señor, quiero que tú te glorifiques en cada joven que nos está escuchando, que tú les guardes, que tú les prosperes, Señor, que tú, Señor, transforme sus vidas, transforme, Señor, su manera de pensar. Bendícelo, Señor, en casa, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén.